La transformación interior de Tauro representa uno de los procesos más profundos y silenciosos del zodiaco. A primera vista, este signo parece inmutable, sólido y resistente al cambio, como una montaña que permanece inmóvil mientras las estaciones se suceden. Sin embargo, bajo esa apariencia de estabilidad se desarrolla una intensa actividad espiritual y emocional que rara vez resulta visible. Cada experiencia significativa deja una huella duradera, modificando lentamente la forma en que interpreta el mundo, el valor de las personas y el sentido de sus propias decisiones. La energía taurina se encuentra gobernada por la búsqueda de seguridad, permanencia y construcción. Su evolución no consiste en perseguir transformaciones constantes, sino en descubrir cuando una estructura deja de sostener la vida que alguna vez protegió. El verdadero desafío aparece cuando comprende que conservar aquello que ya no posee vitalidad puede convertirse en una forma de estancamiento. La transformación de Tauro nunca suele nacer del capricho. Generalmente surge después de largos periodos de reflexión, observación y resistencia. Mientras otros signos reaccionan con rapidez, Tauro absorbe cada acontecimiento como la tierra recibe la lluvia. Durante mucho tiempo parece que nada cambia, pero bajo la superficie las raíces están creciendo en nuevas direcciones. Cada desilusión, cada pérdida y cada éxito alteran lentamente su escala de prioridades. Lo que antes parecía imprescindible puede perder importancia, mientras aspectos aparentemente secundarios adquieren un enorme valor. Esta evolución interior redefine sus decisiones futuras porque modifica aquello que considera digno de proteger. Existe una dimensión épica en este proceso. No se trata de conquistar reinos exteriores, sino de gobernar un territorio mucho más complejo, la propia voluntad. Cada vez que Tauro abandona un miedo antiguo, rompe una dependencia emocional o deja atrás una costumbre que limitaba su crecimiento, libra una batalla silenciosa cuya victoria transforma todo su destino. Las antiguas tradiciones astrológicas consideran que Tauro desarrolla una conexión especial con el tiempo. Mientras otros signos buscan resultados inmediatos, Tauro aprende que las mayores conquistas requieren paciencia. Esa paciencia, cuando evoluciona, deja de ser simple espera para convertirse en sabiduría estratégica. Entonces comprende que cada decisión importante modifica no solamente el presente, sino también los años que todavía permanecen invisibles. La transformación interior fortalece especialmente el discernimiento. Las experiencias vividas enseñan a distinguir entre lo verdaderamente valioso y aquello que solo posee un atractivo pasajero. De esta manera, las decisiones futuras dejan de estar impulsadas únicamente por el deseo de estabilidad para orientarse también hacia la autenticidad. La astrología contempla a Tauro como un constructor de realidades. Sin embargo, antes de levantar una nueva etapa, necesita demoler las estructuras interiores que ya no representan su verdadera esencia. Este proceso puede resultar lento porque implica revisar creencias profundamente arraigadas, vínculos duraderos y formas de pensar que durante años ofrecieron sensación de seguridad. Cada transformación incrementa la fortaleza interior. No porque desaparezcan los temores, sino porque surge una confianza diferente, la certeza de haber sobrevivido a cambios que antes parecían imposibles. Esa experiencia modifica radicalmente las decisiones futuras, ya que disminuye el miedo a lo desconocido. La influencia simbólica de Venus, planeta asociado tradicionalmente con Tauro, aporta una dimensión adicional a este viaje. La evolución no consiste únicamente en acumular bienes materiales o alcanzar comodidad, sino en descubrir la belleza que nace del equilibrio interior. Cuando esta comprensión madura, las elecciones dejan de responder exclusivamente a la necesidad de poseer y comienzan a expresar el deseo de crear una vida plena y armoniosa. El proceso transformador también modifica la relación con el esfuerzo. Al principio puede existir una tendencia a invertir energía únicamente en aquello que ofrece resultados tangibles. Con el tiempo aparece una comprensión más amplia, el crecimiento invisible también produce frutos extraordinarios. La disciplina emocional, el autocontrol y la serenidad pasan a convertirse en recursos tan valiosos como cualquier logro material. En la dimensión simbólica del viaje heroico, Tauro desciende repetidamente a las profundidades de sí mismo para recuperar aspectos olvidados de su identidad. Allí descubre talentos ocultos, capacidades desaprovechadas y una fuerza que permanecía dormida bajo capas de rutina y conformismo. Cada regreso desde ese mundo interior representa un renacimiento que influye directamente sobre las decisiones venideras. La resistencia, considerada una de sus mayores virtudes, experimenta una transformación significativa. Deja de manifestarse como obstinación para convertirse en perseverancia consciente.
ya no se aferra a todo por igual, sino únicamente a aquello que sigue alimentando su crecimiento. Esta diferencia cambia completamente la dirección de su destino. Las experiencias difíciles enseñan que la verdadera seguridad nunca depende exclusivamente de las circunstancias externas. Casas, trabajos, relaciones o proyectos pueden cambiar, pero la estabilidad auténtica nace de una identidad sólida. Cuando Tauro comprende esta realidad, sus decisiones futuras dejan de estar dominadas por el temor a perder y pasan a inspirarse en la confianza de poder reconstruir. Cada ciclo vital amplía la percepción del valor. Aquello que antes se medía mediante posesiones comienza a medirse mediante paz interior, coherencia, lealtad y sentido de propósito. Esta nueva jerarquía modifica profundamente las elecciones profesionales, afectivas y personales. En el simbolismo astrológico, la tierra representa fertilidad. Sin embargo, ninguna tierra produce cosechas eternas sin renovación. Incluso el suelo más fértil necesita descansar, transformarse y recibir nuevas semillas. Del mismo modo, la evolución interior de Tauro exige abandonar antiguas formas de pensar para permitir que aparezcan proyectos, relaciones y aspiraciones capaces de reflejar una conciencia más madura. Existe un momento decisivo en la evolución de Tauro que rara vez se percibe desde el exterior. No ocurre cuando cambian las circunstancias, sino cuando cambia el significado que les atribuye. La astrología describe este proceso como un desplazamiento del centro de gravedad interior. Lo que antes ejercía un enorme poder sobre sus decisiones deja de condicionarlo, mientras comienzan a surgir motivaciones más profundas, relacionadas con la autenticidad y el propósito. En ese instante nace una libertad silenciosa. Tauro descubre que ninguna fortaleza verdadera puede edificarse sobre el miedo permanente a perder. La conciencia empieza a comprender que toda posesión, todo vínculo y toda etapa forman parte de un ciclo mayor de transformación. Lejos de generar inseguridad, esta comprensión fortalece una confianza que ya no depende de la permanencia absoluta de las circunstancias, sino de la capacidad de adaptarse sin renunciar a los propios valores. Desde una perspectiva simbólica, la energía taurina atraviesa sucesivas pruebas de desapego. No se trata de renunciar al mundo material, sino de evitar que éste se convierta en una prisión invisible. Cuando la voluntad deja de identificarse exclusivamente con aquello que posee, aparece una riqueza diferente, la facultad de crear una y otra vez, incluso después de haber perdido lo que parecía indispensable. Cada experiencia vivida comienza entonces a funcionar como una reserva de sabiduría. Tauro aprende a reconocer patrones que antes pasaban inadvertidos. Descubre cómo ciertas decisiones se repetían porque nacían de antiguas heridas, de promesas inconscientes o de necesidades de protección desarrolladas durante etapas anteriores de su existencia. Al iluminar esos mecanismos internos, recupera una parte importante de su poder personal. En el simbolismo astrológico, la Tierra nunca deja de transformarse aunque aparentemente permanezca inmóvil. Bajo la superficie, minerales, raíces, aguas subterráneas y semillas desarrollan procesos constantes de renovación. Del mismo modo, el mundo interior de Tauro continúa evolucionando incluso durante los periodos en los que nada parece suceder. Los tiempos de calma no representan una ausencia de crecimiento, sino la preparación silenciosa de cambios que más adelante adquirirán una enorme relevancia. La madurez también modifica la manera de interpretar el éxito. Las metas dejan de medirse únicamente por los resultados visibles y comienzan a evaluarse según el grado de coherencia alcanzado. Cada decisión adquiere un nuevo criterio, no basta con que produzca beneficios materiales, también debe fortalecer la paz interior y respetar la fidelidad hacia uno mismo. Esta transformación genera una serenidad muy particular. Tauro deja de reaccionar impulsivamente ante las presiones externas porque comprende que el tiempo constituye uno de sus mayores aliados. La astrología atribuye a este signo una relación privilegiada con los ritmos naturales, recordando que toda construcción sólida necesita un periodo adecuado de gestación. Las decisiones precipitadas empiezan a perder atractivo frente a aquellas que han sido cuidadosamente cultivadas. También surge una nueva forma de valentía. Tradicionalmente se identifica el heroísmo con el enfrentamiento directo, pero la epopeya taurina posee un carácter diferente. Su mayor hazaña consiste en sostener la dirección elegida cuando aparecen las dudas, las demoras o las dificultades. La perseverancia deja de ser simple resistencia para convertirse en una expresión consciente de confianza en el propio camino. La evolución interior despierta además una sensibilidad más refinada hacia las oportunidades. Allí donde antes solo veía riesgos, comienza a reconocer posibilidades de crecimiento.
Esta apertura no elimina la prudencia característica de Tauro, sino que la transforma en una herramienta de evaluación equilibrada. La cautela ya no paraliza, sino que ayuda a distinguir entre los desafíos que fortalecen y aquellos que únicamente consumen energía. A medida que esta conciencia se expande, aparece un profundo sentido de responsabilidad sobre el propio destino. Tauro comprende que cada elección cotidiana participa en la construcción de un horizonte mucho más amplio. Ninguna decisión es completamente aislada. Cada pequeño acto fortalece hábitos, consolida creencias y prepara el terreno para las oportunidades futuras. En términos astrológicos, esta etapa simboliza la integración entre la fuerza de la materia y la evolución del espíritu. El mundo tangible deja de percibirse como un fin en sí mismo y pasa a convertirse en el escenario donde los valores interiores encuentran una expresión concreta. Trabajo, relaciones, proyectos y patrimonio adquieren entonces un significado más elevado porque reflejan el desarrollo alcanzado por la conciencia. La paciencia también experimenta una profunda metamorfosis. Ya no consiste únicamente en esperar el momento adecuado, sino en colaborar activamente con el tiempo. Tauro aprende a reconocer cuando una semilla necesita protección, cuando requiere mayor dedicación y cuando ha llegado finalmente el instante de permitir que florezca. Esta comprensión fortalece una visión estratégica que influirá durante muchos años en todas las decisiones importantes. La conexión con la naturaleza adquiere un valor especialmente simbólico durante esta transformación. Los ciclos de las estaciones recuerdan que ninguna pérdida es definitiva y que todo final prepara un nuevo comienzo. Así como el invierno protege la vida invisible que permanece bajo la tierra, los periodos de aparente quietud preservan recursos interiores que más adelante se convertirán en fuentes de creatividad, fortaleza y renovación. La culminación de este proceso no representa un destino final, sino el inicio de una etapa de mayor conciencia. Tauro avanza comprendiendo que la verdadera grandeza no consiste en impedir el cambio, sino en convertirse en el eje firme alrededor del cual ese cambio puede desarrollarse sin destruir la esencia. Entonces la voluntad alcanza una estabilidad que ya no depende de la inmovilidad, sino de la capacidad de permanecer fiel a los principios más profundos mientras la vida continúa desplegando nuevos horizontes. Esa es la victoria silenciosa que convierte cada transformación interior en el fundamento de un futuro construido con determinación, sabiduría y una confianza que ninguna adversidad consigue erosionar. La evolución interior de Tauro también se manifiesta a través de una transformación gradual de su percepción del poder. En las primeras etapas del camino, el poder suele asociarse con la capacidad de controlar el entorno, preservar lo conseguido y evitar cualquier elemento que pueda alterar el equilibrio alcanzado. Sin embargo, la madurez astrológica conduce hacia una comprensión mucho más elevada. El verdadero poder no consiste en impedir el movimiento de la vida, sino en permanecer firme mientras todo a su alrededor experimenta profundas modificaciones. Esta nueva fortaleza nace de una confianza cultivada lentamente. Cada desafío superado deja una huella invisible que amplía la capacidad para afrontar situaciones futuras. La memoria deja de ser únicamente un archivo de acontecimientos pasados y se convierte en una fuente permanente de recursos interiores. Tauro aprende que toda dificultad vencida permanece como un cimiento sobre el que podrán sostenerse decisiones cada vez más conscientes. Desde la perspectiva simbólica del zodiaco, cada ser humano atraviesa distintos umbrales de evolución. Para Tauro, estos umbrales no suelen presentarse mediante acontecimientos espectaculares, sino a través de pequeñas decisiones aparentemente insignificantes que, acumuladas con el paso del tiempo, modifican completamente la dirección de su destino. La astrología enseña que las grandes transformaciones rara vez aparecen de forma repentina, con mayor frecuencia se construyen mediante la repetición constante de elecciones coherentes con los valores más profundos. En ese proceso surge una comprensión más refinada del equilibrio entre voluntad y aceptación. Tauro posee una extraordinaria capacidad para sostener esfuerzos prolongados, pero la experiencia termina revelándole que no toda batalla merece ser librada. La auténtica sabiduría consiste en distinguir aquello que necesita perseverancia de aquello que exige una liberación consciente. Esta diferencia representa una de las conquistas espirituales más importantes de su recorrido. También evoluciona profundamente la relación con la incertidumbre. Durante mucho tiempo, lo desconocido puede interpretarse como una amenaza para la estabilidad. Sin embargo, la transformación interior modifica esa percepción. Lo incierto comienza a entenderse como el territorio donde permanecen ocultas las posibilidades todavía no desarrolladas. La prudencia permanece intacta, pero deja de impedir la exploración de nuevos caminos cuando estos resuenan con la propia esencia.
En términos astrológicos, la Tierra simboliza tanto la permanencia como la capacidad de gestar vida. Ninguna semilla florece inmediatamente después de ser sembrada. Necesita oscuridad, silencio y tiempo antes de manifestar su verdadera naturaleza. Esta imagen refleja con precisión la evolución de Tauro. Muchas de sus capacidades permanecen invisibles durante largos periodos porque requieren una lenta maduración interior antes de expresarse plenamente. A medida que avanza este proceso, aparece una percepción más amplia del sentido del esfuerzo. El trabajo deja de contemplarse únicamente como un medio para alcanzar estabilidad material y comienza a convertirse en una expresión del propio crecimiento. Cada proyecto refleja el estado de conciencia desde el cual ha sido construido. Por ello, las decisiones futuras buscan una mayor armonía entre las aspiraciones exteriores y las convicciones interiores. La transformación también fortalece la capacidad de sostener el silencio. Mientras otros buscan respuestas inmediatas, Tauro desarrolla la habilidad de permanecer en calma hasta que las circunstancias revelan con claridad el camino adecuado. Este silencio no representa pasividad, sino una forma de escucha profunda que permite distinguir la intuición auténtica del impulso momentáneo. La dimensión épica de este recorrido alcanza una de sus mayores expresiones, cuando Tauro comprende que el verdadero adversario nunca ha sido el cambio, sino el temor que ese cambio despertaba. Al reconocer esta realidad, muchas limitaciones pierden fuerza de manera natural. La energía antes destinada a defender antiguas estructuras comienza a orientarse hacia la construcción de horizontes más amplios. Otro aspecto esencial de esta evolución aparece en la relación con la confianza. Inicialmente puede depositarse principalmente en las certezas externas, pero con el paso del tiempo se desplaza hacia una seguridad mucho más profunda, la convicción de que cualquier circunstancia podrá afrontarse utilizando la experiencia acumulada y la estabilidad interior desarrollada durante años. Esta confianza modifica profundamente el modo de tomar decisiones, reduciendo la dependencia de garantías absolutas antes de actuar. La astrología contempla este momento como una expansión de la conciencia material hacia una conciencia creadora. Tauro deja de limitarse a conservar lo existente y comienza a convertirse en un auténtico arquitecto del porvenir. Cada decisión incorpora una visión de largo alcance, considerando no solo el beneficio inmediato, sino también las consecuencias que esa elección tendrá sobre las etapas futuras de su desarrollo. Surge además una sensibilidad especial hacia los ciclos invisibles que gobiernan toda existencia. Comprende que existen momentos propicios para iniciar, otros para consolidar, otros para esperar y también etapas destinadas a cerrar procesos que ya han cumplido su propósito. Esta percepción permite actuar con mayor sincronía respecto al ritmo natural de la vida, disminuyendo el desgaste provocado por intentar acelerar aquello que aún necesita tiempo para madurar. La fidelidad, uno de los rasgos más característicos de Tauro, también experimenta una importante transformación. Deja de entenderse como una permanencia incondicional para convertirse en una lealtad consciente hacia aquello que favorece el crecimiento mutuo. Esta evolución permite preservar la nobleza del compromiso sin convertirla en una carga que impida avanzar cuando los caminos necesariamente deben separarse. En el plano más simbólico, Tauro descubre que la auténtica abundancia no depende exclusivamente de aquello que puede acumularse, sino de la capacidad para generar continuamente nuevas oportunidades. Esta comprensión libera una enorme fuerza creadora. Allí donde antes existía temor a perder, aparece la certeza de poder reconstruir. Uno de los procesos más significativos en la transformación de Tauro consiste en la lenta reconciliación entre la seguridad y la evolución. Desde la tradición astrológica, este signo encarna la fuerza que preserva la vida, protege lo construido y honra el valor de la continuidad. Sin embargo, llega un momento en el que descubre que la verdadera estabilidad no surge de inmovilizar el curso de los acontecimientos, sino de desarrollar una identidad capaz de mantenerse íntegra mientras el universo continúa expandiéndose. En esa etapa aparece una percepción completamente nueva del destino. Las decisiones dejan de entenderse como elecciones aisladas y comienzan a contemplarse como puntos de unión entre el pasado, el presente y el futuro. Cada acto cotidiano adquiere una dimensión trascendente porque participa en la creación de una realidad que todavía permanece invisible. Tauro comprende que el porvenir no llega de manera inesperada, sino que germina silenciosamente en cada pensamiento sostenido con convicción y en cada acción realizada con perseverancia. La astrología atribuye a este signo una extraordinaria capacidad para convertir las ideas en hechos concretos. No obstante, esa facultad alcanza su máxima expresión cuando la imaginación deja de estar limitada por antiguas experiencias.
La transformación interior amplía el horizonte mental y permite contemplar posibilidades que anteriormente parecían inalcanzables. De este modo, las decisiones futuras ya no nacen únicamente de la prudencia, sino también de una visión más amplia sobre el potencial que permanece latente. Existe asimismo un cambio profundo en la manera de comprender la paciencia. En lugar de interpretarla como una simple espera, comienza a experimentarse como un acto de creación consciente. Cada instante de preparación fortalece recursos internos que más adelante permitirán afrontar desafíos de mayor magnitud. La paciencia deja de ser una pausa entre acontecimientos para convertirse en una fuerza activa que modela el carácter y afina el criterio. En la dimensión simbólica del viaje heroico, Tauro descubre que toda montaña ofrece dos enseñanzas diferentes. La primera reside en la firmeza de sus cimientos, la segunda, en la amplitud de la perspectiva que se alcanza después del ascenso. Del mismo modo, cada transformación interior permite contemplar la propia historia desde un nivel de conciencia superior. Situaciones que antes parecían fracasos revelan haber sido etapas indispensables para desarrollar cualidades que de otro modo nunca habrían despertado. También se fortalece la relación con la intuición. Aunque tradicionalmente Tauro es asociado con el sentido práctico y la observación de hechos concretos, la evolución espiritual amplía su capacidad para percibir señales más sutiles. Aprende a reconocer cuando una oportunidad posee auténtico potencial, incluso antes de que existan pruebas visibles de su éxito. Esta intuición no sustituye al análisis racional, sino que lo complementa, permitiendo que las decisiones futuras integren tanto la lógica como la percepción profunda. La transformación interior modifica igualmente la experiencia del tiempo. Tauro comienza a comprender que existen ritmos que no pueden acelerarse sin alterar su desarrollo natural. Así como los árboles centenarios necesitan décadas para alcanzar toda su fortaleza, las grandes realizaciones humanas requieren maduración, constancia y confianza. Esta visión reduce la ansiedad por los resultados inmediatos y fortalece la capacidad de sostener proyectos de largo recorrido con una serenidad inquebrantable. Otro aspecto menos visible de esta evolución consiste en la purificación de la voluntad. Poco a poco desaparecen los objetivos perseguidos únicamente por reconocimiento, comparación o necesidad de demostrar capacidad. En su lugar surgen aspiraciones profundamente alineadas con la propia esencia. Las decisiones dejan de responder a expectativas externas y empiezan a expresar una vocación interior mucho más auténtica. La épica taurina encuentra entonces un nuevo significado. Ya no consiste únicamente en proteger fortalezas conquistadas, sino en convertirse en el guardián de una visión elevada sobre la propia existencia. Cada obstáculo representa una oportunidad para fortalecer la coherencia entre pensamiento, palabra y acción. Esta unidad interior genera una autoridad serena que no necesita imponerse para ser reconocida. En la tradición astrológica, la Tierra representa el elemento donde las semillas encuentran las condiciones necesarias para convertirse en árboles capaces de resistir generaciones. Tauro simboliza precisamente esa capacidad de transformar potencial en permanencia. Sin embargo, la evolución revela que antes de consolidar cualquier realidad exterior es necesario cultivar el terreno interior. Las decisiones futuras reflejan directamente la calidad de ese cultivo invisible. Con el paso del tiempo surge una comprensión más profunda sobre la relación entre disciplina y libertad. Lo que inicialmente podía parecer una limitación voluntaria termina revelándose como la herramienta que permite alcanzar una independencia mucho mayor. Cada hábito positivo consolidado reduce la influencia de los impulsos pasajeros y fortalece la capacidad para actuar de acuerdo con los propios principios incluso en circunstancias adversas. También aparece una nueva forma de interpretar los finales. La conciencia deja de percibirlos como pérdidas definitivas para entenderlos como espacios fértiles donde comienza a gestarse una etapa diferente. En la naturaleza, las hojas que caen alimentan la tierra que dará vida al siguiente ciclo. De manera semejante, las experiencias concluidas enriquecen la sabiduría desde la cual nacerán futuras decisiones. Esta visión transforma la relación con el futuro. En lugar de contemplarlo con incertidumbre, Tauro empieza a observarlo como una extensión natural del trabajo interior realizado día tras día. Cada aprendizaje acumulado incrementa la capacidad para afrontar escenarios desconocidos sin perder el equilibrio. La confianza deja de depender de prever todas las variables y pasa a fundamentarse en la certeza de que la fortaleza desarrollada será suficiente para responder a cualquier desafío. Al alcanzar este nivel de madurez, la energía taurina descubre que su mayor legado no consiste únicamente en construir obras duraderas, sino en convertirse ella misma en una presencia firme, inspiradora y serena.
La transformación interior de Tauro alcanza una dimensión especialmente significativa cuando comienza a comprender que toda evolución auténtica exige una redefinición constante de la propia identidad. La astrología no interpreta la identidad como una estructura rígida e inalterable, sino como una obra que se perfecciona a lo largo de los distintos ciclos de la existencia. Cada experiencia vivida añade una nueva capa de comprensión, permitiendo que el carácter conserve su esencia mientras amplía sus posibilidades de expresión. En ese proceso aparece una capacidad poco reconocida de la energía taurina, la de convertirse en un punto de estabilidad para quienes atraviesan momentos de incertidumbre. Sin proponérselo, Tauro desarrolla una presencia que transmite calma incluso en medio del cambio. Esta cualidad no surge únicamente de su fortaleza natural, sino del aprendizaje acumulado tras haber atravesado numerosas transformaciones silenciosas. Quien ha aprendido a sostenerse durante sus propias tormentas adquiere la capacidad de inspirar serenidad en los demás. Desde la perspectiva astrológica, existe una estrecha relación entre la transformación interior y el fortalecimiento de la confianza en el propio criterio. Durante determinadas etapas, Tauro puede buscar confirmaciones externas antes de tomar decisiones trascendentes. Sin embargo, la evolución va desplazando esa necesidad hacia una escucha cada vez más profunda de la propia conciencia. No desaparece el interés por los buenos consejos ni el valor de la experiencia ajena, pero la decisión definitiva nace de una convicción interior que ha sido cuidadosamente cultivada. Este cambio produce una consecuencia decisiva sobre el futuro. Las elecciones dejan de estar condicionadas por el temor a equivocarse y comienzan a orientarse hacia la fidelidad con los propios principios. La astrología considera que una decisión coherente fortalece el destino incluso cuando sus resultados inmediatos no parecen favorables, porque consolida un carácter capaz de afrontar con dignidad cualquier circunstancia posterior. Otro aspecto esencial de la evolución taurina consiste en el descubrimiento del valor transformador de la constancia creativa. Habitualmente se relaciona a Tauro con la perseverancia aplicada al trabajo o a los objetivos materiales, pero su auténtica grandeza aparece cuando esa misma disciplina se dirige hacia el desarrollo del espíritu, del conocimiento y de la sensibilidad. Cada día dedicado a perfeccionar una virtud representa una piedra más en la construcción de una fortaleza interior destinada a perdurar mucho más que cualquier logro externo. La tradición simbólica también asocia la tierra con la memoria. Cada estrato geológico conserva la historia de innumerables transformaciones ocurridas a lo largo del tiempo. De forma semejante, Tauro guarda en su interior las enseñanzas de cada etapa vivida. No obstante, la madurez consiste en aprender a consultar esa memoria sin convertirse en prisionero de ella. El pasado deja de ser un lugar donde permanecer y se transforma en un maestro que ofrece orientación para avanzar con mayor sabiduría. La evolución también modifica profundamente la manera de afrontar los desafíos prolongados. En lugar de desgastarse luchando contra cada obstáculo, Tauro aprende a administrar su energía con inteligencia. Descubre que la resistencia no depende únicamente de la fuerza, sino también de la capacidad para elegir cuidadosamente dónde concentrar el esfuerzo. Esta administración consciente del propio impulso incrementa enormemente la eficacia de las decisiones futuras. En el plano más elevado de la interpretación astrológica, cada signo posee una misión simbólica dentro del gran equilibrio del zodiaco. La misión de Tauro consiste en demostrar que aquello que posee raíces profundas puede sobrevivir incluso a los cambios más intensos. Sin embargo, esas raíces no representan inmovilidad. Al contrario, cuanto más profundas son, mayor capacidad adquiere el árbol para extender sus ramas hacia nuevos espacios sin temor a ser derribado. Esta imagen revela una enseñanza fundamental. La expansión y la estabilidad no son fuerzas incompatibles. La verdadera seguridad proporciona precisamente el impulso necesario para explorar horizontes desconocidos. Tauro comprende que la firmeza de sus valores le permite avanzar con confianza allí donde antes solo percibía incertidumbre. Con el paso del tiempo también surge una comprensión más amplia sobre el significado del compromiso. El compromiso deja de entenderse únicamente como permanencia y comienza a representar una decisión consciente de aportar lo mejor de uno mismo en cada etapa de la vida. Esta diferencia transforma profundamente las relaciones, los proyectos y las metas personales, ya que cada uno de ellos pasa a ser contemplado como una oportunidad para expresar la propia evolución. La transformación interior despierta igualmente una percepción más clara de los momentos decisivos. Existen instantes aparentemente ordinarios que contienen un enorme potencial para modificar el rumbo del destino.
una palabra pronunciada con sinceridad, una renuncia realizada en el momento oportuno, una oportunidad aceptada con valentía o una decisión postergada durante años pueden convertirse en el origen de cambios cuya magnitud solo será comprendida mucho tiempo después. Tauro desarrolla la sensibilidad necesaria para reconocer el peso de esos momentos y actuar con plena conciencia. La dimensión épica de este recorrido alcanza entonces un nivel más profundo. El héroe taurino deja de medirse por la cantidad de obstáculos vencidos y comienza a hacerlo por la calidad del carácter que ha forjado mientras los enfrentaba. Cada dificultad superada pule la paciencia, fortalece la templanza y amplía la capacidad de actuar con serenidad incluso bajo presión. Esa evolución convierte al propio individuo en la obra más importante de toda su existencia. Finalmente, la astrología contempla que toda transformación verdadera desemboca en un estado de integración. Las distintas facetas de la personalidad dejan de competir entre sí y comienzan a actuar de forma armónica. La prudencia se une al coraje, la paciencia se combina con la iniciativa, la fortaleza convive con la sensibilidad y la estabilidad se convierte en la plataforma desde la que pueden emprenderse nuevos desafíos. La transformación interior de Tauro encuentra uno de sus mayores catalizadores en el descubrimiento del sentido de la vocación. Más allá de una profesión o de una actividad concreta, la astrología entiende la vocación como la dirección hacia la que la naturaleza más profunda del ser busca manifestarse. En este recorrido, Tauro deja de preguntarse únicamente qué puede construir y comienza a comprender que merece realmente ser construido. Esa diferencia modifica de manera decisiva el rumbo de sus futuras elecciones. Cuando esa conciencia despierta, la voluntad deja de dispersarse en objetivos que solo prometen seguridad inmediata. Surge una fuerza mucho más refinada, orientada hacia la creación de obras, relaciones y proyectos capaces de trascender el paso del tiempo. La energía taurina comprende entonces que toda construcción exterior refleja inevitablemente la calidad de los cimientos invisibles sobre los que ha sido levantada. La tradición astrológica atribuye a Tauro una estrecha afinidad con el principio de la fecundidad. Este símbolo va mucho más allá de la fertilidad material. Representa la capacidad de generar bienestar, conocimiento, estabilidad y belleza allí donde dirige su atención. La transformación interior amplifica esta cualidad, permitiendo que cada decisión deje de responder únicamente al beneficio individual para convertirse también en una contribución al equilibrio del entorno. Este cambio marca el nacimiento de una conciencia constructora. Cada acción comienza a valorarse no solo por sus resultados inmediatos, sino por la huella que dejará en los años venideros. Tauro comprende que las decisiones verdaderamente importantes poseen una resonancia que supera el instante presente. Un hábito consolidado, una palabra de aliento, una promesa cumplida o una obra realizada con excelencia continúan produciendo efectos mucho después de haber sido ejecutados. También evoluciona profundamente la relación con el esfuerzo sostenido. La experiencia enseña que no toda energía invertida produce crecimiento. Algunas luchas solo mantienen vivas antiguas inercias, mientras que otras abren caminos completamente nuevos. La sabiduría consiste en reconocer esa diferencia. La perseverancia deja de dirigirse hacia aquello que simplemente exige resistencia y comienza a orientarse hacia aquello que alimenta el desarrollo integral de la propia existencia. En el lenguaje simbólico de la astrología, Tauro representa la capacidad de convertir el potencial en realidad. Sin embargo, antes de materializar cualquier visión, necesita desarrollar una imagen clara de aquello que desea manifestar. La transformación interior fortalece precisamente esa claridad. Las dudas disminuyen porque los valores se vuelven más definidos. Las decisiones adquieren mayor precisión porque nacen de una comprensión más profunda del propósito personal. Aparece entonces una virtud especialmente significativa, la capacidad para distinguir entre la comodidad y la verdadera paz. Durante ciertas etapas, ambas pueden parecer similares, pero la evolución permite descubrir que la comodidad evita el movimiento, mientras que la paz acompaña cualquier transformación sin perder el equilibrio. Esta revelación libera a Tauro de numerosas limitaciones invisibles que anteriormente condicionaban sus elecciones. La dimensión épica de este proceso se manifiesta en la conquista del propio horizonte interior. Todo héroe llega a un momento en el que comprende que el territorio más vasto no se encuentra más allá de las montañas, sino dentro de sí mismo. Tauro inicia entonces una exploración silenciosa de sus capacidades aún no desarrolladas. Descubre talentos que permanecían ocultos bajo años de rutina, fortalezas que solo aparecen frente a grandes desafíos y una creatividad que había permanecido dormida esperando el momento adecuado para despertar.
La transformación también modifica la manera de interpretar la responsabilidad. Ya no se vive como una carga impuesta por las circunstancias, sino como la expresión natural de una conciencia que comprende el valor de cada decisión. Toda elección comienza a percibirse como una semilla. Algunas producen frutos inmediatos, otras necesitan largos ciclos antes de revelar todo su potencial. Esta perspectiva fortalece la paciencia y reduce la necesidad de obtener recompensas instantáneas. Otro aspecto relevante de esta evolución aparece en la relación con los propios límites. Tauro deja de considerarlos barreras definitivas y empieza a entenderlos como fronteras provisionales destinadas a expandirse mediante la experiencia, el aprendizaje y la disciplina. La astrología contempla esta actitud como una manifestación de crecimiento consciente, pues transforma cada dificultad en una oportunidad para ampliar el alcance de las propias capacidades. A medida que esta comprensión madura, el sentido del tiempo adquiere una dimensión casi sagrada. Cada etapa posee una función específica dentro del desarrollo del carácter. Existen periodos destinados a aprender, otros a consolidar, otros a corregir errores y también momentos reservados para recoger los frutos de esfuerzos realizados mucho tiempo atrás. Tauro aprende a respetar esos ciclos sin precipitar procesos que todavía necesitan maduración. Surge además una relación más profunda con el legado. Las decisiones dejan de orientarse únicamente hacia los beneficios personales y comienzan a considerar aquello que permanecerá cuando el tiempo continúe avanzando. Esta visión fortalece la calidad de cada compromiso y despierta un deseo natural de construir realidades capaces de inspirar a futuras generaciones. La tradición astrológica señala que la Tierra conserva la memoria de todo cuanto ha florecido sobre ella. Del mismo modo, la conciencia taurina descubre que cada experiencia deja una impronta permanente en el alma. Sin embargo, esa memoria ya no actúa como una carga, sino como una biblioteca interior donde se almacenan recursos para afrontar desafíos futuros con mayor serenidad y discernimiento. En el tramo más elevado de esta transformación, Tauro comprende que el auténtico éxito consiste en vivir de acuerdo con la propia naturaleza más noble. Ninguna conquista exterior puede sustituir la satisfacción de haber permanecido fiel a los principios que dan sentido a la existencia. Esa fidelidad se convierte en el faro que orienta todas las decisiones futuras, incluso cuando el camino parece incierto.